Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 76. Habíamos dejado a Azaña y a Franco en 1923, un año crucial porque es el año donde recibe la estocada de muerte el régimen que había creado Antonio Cánovas del Castillo allá por 1876, cuando se restaura la monarquía en la figura de Alfonso XII. Un régimen que, con todos sus defectos, había sostenido prácticamente 4 décadas de paz y más o menos estabilidad, y que habían ido truncándose, sobre todo a partir de 1917, con la famosa triple crisis, que es precisamente el momento en el que empieza nuestra serie Hacia la Guerra Civil, la crisis de parlamentarios, la asamblea de parlamentarios, mejor dicho, la crisis de las juntas de defensa, del arma de infantería, que no es ni más ni menos que la separación entre africanistas y junteros, y la huelga general revolucionaria, que es el movimiento obrero saliendo a la calle de forma violenta y tratando de reivindicar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación horrible que había tenido lugar debido al conflicto, a la Primera Guerra Mundial y a la venta de productos españoles a los países en litigio, que había hecho que los precios en España subieran de forma dramática. Todo esto lo tienen ustedes en el capitulado de Hacia la Guerra Civil, por supuesto. Franco y Azaña, como decimos, estábamos en 1923, Manuel Azaña en ese momento dirige la revista España, una revista que había creado el filósofo José Ortega y Gasset, al que Azaña va a estar muy ligado. Tengan en cuenta que Azaña, a través de su puesto en el Ateneo y de sus diferentes responsabilidades en el Ateneo a lo largo de los años, al que siempre había estado muy ligado, bueno, pues va a tener relación y contacto con toda la intelectualidad de la época: José Ortega y Gasset, López de Ayala, Gregorio Marañón, Ramón María del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, etcétera, etcétera. También Clara Campoamor, que estará muy próxima a Azaña en todo esto del Ateneo, aunque luego formarán parte de partidos republicanos distintos, porque Clara Campoamor se inclinará por el Partido Republicano Radical, liderado por Alejandro Lerroux, y Manuel Azaña lo hará con su propio partido, un partido de izquierdas, Acción Republicana. Pero eso será más tarde. Ahora estamos en 1923, como digo, Azaña está dirigiendo la revista España, se presenta por última vez en las elecciones de abril de 1923, vuelve a perder, no consigue acta de diputado, a pesar de haberlo intentado en sucesivas ocasiones, y es en este año, en 1923, cuando Franco asciende a teniente coronel. Franco era comandante en 1923 y será general de brigada en 1926, en un proceso meteórico de ascenso que le va a suponer que en un periodo de tan solo 3 años salte de comandante a general de brigada, teniente coronel, coronel, general. 3 ascensos en 3 años, prácticamente uno por año. Vendrán los mejores años de Franco desde el punto de vista profesional. El 8 de junio de 1923, ya como teniente coronel, es asignado a mandar el tercio de extranjeros, lo que componía una serie de banderas. En estos momentos creo que son 6, y hablo de memoria, las que están bajo las órdenes del jefe del tercio, desde la primera hasta la 6ª bandera, y que estaban repartidas por los diferentes territorios del protectorado, ya que eran unidades especiales, fuerzas de choque, que normalmente no se establecían en un punto fijo, sino que se empleaban en las columnas para la realización de diferentes operaciones, tanto en la Comandancia General de Melilla como en la Comandancia General de Ceuta, Larache, etcétera, etcétera. Bien, pues Franco va a ser nombrado jefe del tercio de extranjeros, en un puesto sin duda trascendental en este año, en 1923, donde el prestigio del ejército está por los suelos, donde, aunque han desaparecido las juntas de defensa, la opinión que hay de los africanistas es muy negativa. Franco, a pesar de lo que podamos pensar, en 1923 ya es una persona, ya es un militar que es conocido porque ha salido en prensa en numerosas ocasiones. La Legión es una unidad a la que se le ha dado mucho bombo y platillo a través de los medios de comunicación, a través de las revistas gráficas, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, también por supuesto a los periódicos de tendencia un tanto más militarista, como puede ser La Correspondencia Militar, y evidentemente Franco no va a ser ajeno a todo eso.
También aparecerá como uno de los militares jóvenes más brillantes, junto al teniente coronel González Tablas, de regulares. Hay una serie de militares, un grupo pequeño de militares jóvenes que se han curtido en África y que van a ser muy conocidos en la península a través de las crónicas de los periodistas que les acompañan durante las campañas. Luego, aquellos que seguían lo que sucedía en el protectorado eran conocedores de la existencia tanto de Francisco Franco como de Enrique Varela, como de González Tablas, como de Millán Astray, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos militares africanistas, por tanto, tenían, como ven, gran repercusión en la península. Y no sería descabellado decir que probablemente Francisco Franco fuera más conocido que Manuel Azaña para el público en general. El 8 de junio de 1923, como hemos dicho, se va a hacer cargo del tercio de extranjeros, viajará hacia Ceuta, allí iniciará sus primeras operaciones al mando de algunas de sus banderas, porque el tercio tenía en aquel momento, como hemos dicho, 6 banderas, y regresará inmediatamente a la península con un permiso especial para contraer matrimonio María del Carmen Polo Martínez Valdés, una asturiana de familia acomodada, cuyos padres no veían con muy buenos ojos aquello de que se casara con un militar africanista, porque era prácticamente como casarse con un torero de la época. Las posibilidades de supervivencia que se le estimaban a Franco no eran muchas, evidentemente, por el peligro que conllevaban aquellas operaciones. No pueden ustedes olvidar que apenas 2 años antes había tenido lugar todo el desastre de Anual. Bien, pues la boda tiene lugar en Oviedo, allí se casa Francisco Franco, siendo el padrino, por supuesto representado en funciones, el rey Alfonso XIII. Luego ya hay una estrecha relación, luego ya hay, como ven, una relación entre el rey y Franco. Franco, antes de incorporarse al tercio de extranjeros, tiene que ir a despedirse del rey a Madrid. Esto era algo habitual entre el rey y los militares, incluso militares de empleos como comandante, teniente coronel, coronel. Luego, esta relación tan estrecha del monarca con sus oficiales, con cientos de oficiales, marcó constantemente todo su reinado, ¿no? Por eso se le denominó un rey militarista. Bien, pues 1923, 13 de septiembre, se inicia la dictadura del general Primo de Rivera. La actitud de Primo con respecto al protectorado la conocen ustedes, esto se ha visto en la serie Hacia la Guerra Civil en numerosos capítulos. Él elabora un plan para que el compromiso de las fuerzas españolas sea simplemente el de mantener las líneas de comunicación entre las principales ciudades y, por tanto, dejar el interior en manos de los rifeños, que lo tome Abdelkrim, que cree su República del Rif, y la idea de Primo de Rivera era simplemente mantener la costa y esas líneas fundamentales de comunicación para tratar, primero, de ahorrar la ingente cantidad de dinero que se gastaba en el protectorado, en todas estas campañas, por supuesto ahorrar vidas también de mozos españoles que acudían a África de forma regular y de ese modo poder volcarse en la política interior, la política interior de España, que él consideraba como crucial para poder resolver todos los problemas que habían llevado precisamente a su golpe de Estado y al fin del periodo de la Restauración marcado por la Constitución de 1876. Ya dijimos en el capítulo anterior que Azaña se va a postular inmediatamente en contra del golpe, va a reclamar a Melquiades Álvarez, al líder del Partido Reformista, que adopte una posición clara ante esta situación. Como Melquiades Álvarez se muestra ciertamente timorato de inicio, Manuel Azaña rompe con el Partido Reformista, considerando que el partido está haciendo de cómplice al establecimiento de una dictadura militar. Ya saben, y lo hemos comentado muchas veces, que en principio nadie mueve un dedo en contra de la dictadura, todo el mundo la acepta como un mal menor, y muy pocos son los que levantan la mano en contra de ella. Azaña, Francesc Macià, que se acabará exiliando a los pocos días de que Primo de Rivera toma el poder. Luego, el resto simplemente se van a mantener un tanto a la expectativa a ver qué beneficio pueden sacar, ¿no? Mientras Franco va a ir de un lado a otro acompañando a sus banderas, mandando las columnas donde éstas están inmersas,
en Melilla, en Ceuta, en las proximidades de Tetuán, en Larache, visitando a los diferentes campamentos donde se ubican sus unidades, el más importante de ellos, Bentiep, en la vanguardia del despliegue de las tropas españolas en Melilla, donde están la primera, segunda, tercera y cuarta banderas. Vamos a ver a Franco muchas veces allí en Bentiep y realizando operaciones por otra parte que siempre tenían como objetivo el no ser excesivamente lesivas contra los rifeños, simplemente el abastecer posiciones que quedaban aisladas, que era algo muy habitual, pero no el conseguir más terreno, no el de progresar, no el de marcarse unos objetivos ofensivos, sino simplemente sostener lo que había hasta que se va a dar la orden del repliegue a la famosa línea Estella por parte del general Primo de Rivera. En 1924, Manuel Azaña, con una postura muy clara de oposición a la dictadura, reflejada desde la revista que él dirigía, desde la revista España, va a tener que empezar a enfrentarse a la censura. Primo de Rivera en un principio, mejor dicho, la dictadura de Primo de Rivera en un principio no será excesivamente represora con la prensa, como nos podemos imaginar en las dictaduras que hubo posteriormente, pero sí que empezará a vigilar a aquellos que son mucho más beligerantes contra el régimen, y por supuesto la revista España empieza a ser uno de esos medios, ¿no? De tal manera que en 1924 se cierra el semanario, y es después de cerrar el semanario cuando Manuel Azaña se va a dirigir a Galicia. Desde allí va a intentar publicar un boletín que se titula Apelación a la República, donde aparece un manifiesto en el que se invita a los socialistas a la lucha conjunta por la instalación de una república democrática. Por primera vez vemos a Manuel Azaña interesado en coordinarse con el Partido Socialista Obrero Español para llegar juntos a la posibilidad de disponer de una república democrática. El Partido Socialista, como saben, era un partido de ideología marxista, amparado en la Segunda Internacional, no en la Tercera. La Tercera Internacional, la Internacional Comunista, tenía otros preceptos. Dentro del Partido Socialista se aceptaba la tendencia que había en Europa de poder asimilar al partido dentro de las democracias liberales, algo que no era en ningún caso posible para los partidos de la Tercera Internacional, y que solamente podían optar por esa opción como un paso intermedio para llegar a la dictadura del proletariado. Esto es lo que dicen las doctrinas tanto de la Segunda como de la Tercera Internacional. Bueno, pues por primera vez Azaña se acerca al Partido Socialista a través de los líderes en ese momento del partido, de los líderes más contrarios a la dictadura. En estos momentos recuerden que convive con la dictadura Francisco Largo Caballero, y sin embargo es muy contrario a ella Indalecio Prieto y la parte más intelectual del partido, que la conforman Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, los dos catedráticos de universidad, uno en Madrid y el otro en Granada. De hecho, Fernando de los Ríos, como va a pasar con Unamuno, como va a pasar con la gran mayoría de los intelectuales, van a ser las únicas voces discordantes contra la dictadura. Franco va a estar relacionado en numerosos hechos de armas que no podremos enumerar aquí porque si no necesitaríamos 3 capítulos. Los más destacados: la liberación de la posición de Tifaurín, una posición que había quedado aislada como había sucedido con la de Igueriben, en la que va a destacar tanto él como las banderas que mandaba en uno de los sectores, que va a conseguir desalojar a los rifeños que estaban asediando a la posición. Aquí también va a conseguir la medalla militar individual el coronel jefe del regimiento San Fernando, que era Salcedo Molinuevo, que luego acabaría fusilado en 1936 y que es protagonista de uno de los capítulos de los otros del 36. Bueno, pues todas estas hazañas, a costa de muchas vidas y de mucha sangre, en realidad, como se dan ustedes cuenta, tenían como único objetivo liberar posiciones que habían quedado aisladas, sitiadas por las fuerzas de Abdelkrim, y no porque se estuvieran realizando operaciones en otro sentido. Simplemente eran operaciones de tipo defensivo o para poder abastecer logísticamente una posición que había quedado aislada. O sea, que realmente sostener la red de posiciones cuyo objetivo fundamental, la mayoría de las veces, era que no se interrumpieran las líneas de comunicación, se hacía a costa de mucha sangre. En 1924, cuando ya se tiene conocimiento de que Primo de Rivera pretende replegarse a una línea de retaguardia, además comete el error
de anunciarlo en la prensa, por lo tanto eso hace que las cávilas que podían haber sido sus aliadas pues se conviertan inmediatamente en sus enemigas, ya que a sabiendas de que ese territorio va a ser ocupado por Abd el-Krim, enseguida van a levantarse en armas para tener algo que presentar al líder rifeño. Por tanto, bueno, pues se comete un error desde un punto de vista político-estratégico imperdonable, que es comunicar a la prensa cuál es la idea fundamental. Antes de que se inicien estas operaciones, Primo de Rivera va a visitar a la Legión, va a visitar Bentiev con Francisco Franco, que le va a acompañar en esa visita que va a realizar a todas las banderas. Cuando llegan a Bentiev, que como saben era el lugar donde estaban desplegadas la primera, segunda, tercera y cuarta bandera, que lo hemos mencionado antes, Franco habla con Primo de Rivera, este le pide honestamente que le manifieste su idea de lo que supone el abandonar el protectorado. Franco le expresa su disconformidad, que es la unánime prácticamente entre todos los africanistas, así lo había hecho además en un artículo publicado en la revista Tropas Coloniales, en el que había sido muy crítico con la posibilidad de que se abandonaran aquellos territorios. Al final la decisión de Primo de Rivera, como hemos mencionado, es replegarse a una línea fundamental que sostenga las líneas de comunicación entre las principales ciudades, y de estas con Fez, que era la capital del Reino de Marruecos, y por tanto no comprometer a los franceses, al menos de inicio, simplemente dejando el territorio interior del protectorado en manos de los rifeños. Mientras tanto, en 1925, Azaña va a crear un grupo político, que en principio se va a llamar Acción Política, luego cambiaría su nombre por Acción Republicana, y va a empezar a sumar adeptos a esa idea de crear un partido republicano de izquierdas que no esté dentro de la órbita del Partido Republicano Radical, el partido tradicionalmente republicano que representaba Alejandro Lerroux. Aquí se le van a unir José Giralt, que luego acabaría siendo presidente del Consejo de Ministros, y Enrique Martí Jara. Mientras, en el protectorado, a finales de 1924, empieza la operación para el repliegue a la línea Estella, una operación que duraría varios meses. Tienen ustedes 2 capítulos específicos dedicados a lo que se llegó a denominar el desastre de Saguén. No se aireó tanto, evidentemente, por la prensa. La dictadura no iba a permitir que volviera a suceder lo mismo que en el desastre de Anual. Luego estaría mucho más oculto el número de bajas y, bueno, pues todos los desastres que acaecieron. Franco va a desarrollar un destacadísimo papel con sus unidades de la Legión, sobre todo en la retirada de Saguén, donde emplearán tácticas, técnicas y procedimientos muy hábiles para poder alcanzar los objetivos, en algunas ocasiones sin apenas tener bajas, cuando lo normal hubiera sido todo lo contrario, pero aún así tampoco se va a poder evitar un gran número de pérdidas humanas, no en la parte que está bajo la responsabilidad de Francisco Franco, pero sí en todo el global de la operación. En esos momentos es el general Castro Girona el que protagoniza parte de estas operaciones, como líder en la zona de la Comandancia General de Ceuta, Franco mandando las 6 banderas de la Legión, protagonizando, porque la mayoría del repliegue evidentemente no fue en la Comandancia General de Melilla, fue precisamente en la Comandancia General de Ceuta, donde el Reisuni, que era el líder yebalí, enemigo de los españoles de forma tradicional, había sido ya apartado por Abd el-Krim, y eran las jarcas del Pajarito, del hermano de Abd el-Krim, las que empujaban ahora a las tropas españolas, además de, por supuesto, todas las cávilas que iban a ser abandonadas por las unidades hispanas y que se van a levantar en armas para evitar confrontaciones posteriores con las unidades de Abd el-Krim. Evidentemente, todas estas operaciones que hemos relacionado van a favorecer el ascenso a coronel por méritos de guerra de Francisco Franco, lo que tendrá lugar el 7 de febrero de 1925, y pasará de ser teniente coronel jefe del tercio de extranjeros, de las 6 banderas, a ser coronel jefe del tercio de extranjeros. Luego no va a cambiar en su destino ni en su responsabilidad por haber sido ascendido. Es en este año, en 1925, siendo Franco coronel, cuando tiene lugar el famoso desembarco de Alhucemas. Después de la retirada de las tropas españolas a la línea Estella, Abd el-Krim
cree que puede expandirse y llegar a ser incluso sultán de Marruecos. Luego trata de romper el frente en el río Huerga, que era la zona norte donde estaban desplegadas las tropas francesas. Allí derrota a los franceses y además con un desastre también muy a tener en cuenta, con lo que por primera vez Francia se ofrece a negociar con España una intervención o una operación conjunto combinada que facilite por fin la derrota de Abdelkrim. Aquí es como se gesta el famoso desembarco de Alhucemas, una operación muy brillante en la que van a participar el general Primo de Rivera como jefe de todas las fuerzas, como jefe de las fuerzas de tierra el general Sanjurjo. Dentro de las unidades aéreas estará Ramón Franco Bahamonde, el famoso aviador hermano de Francisco Franco. En las tropas terrestres mandarán las columnas, el coronel Franco, la columna más a vanguardia porque había, si recuerdan ustedes, dos unidades de tipo brigada, una brigada desde Ceuta y otra brigada desde Melilla. La brigada de Ceuta la manda el general Saro, ahí está el coronel Franco con el primer escalón o la primera oleada de desembarco, con sus legionarios, con regulares, también con algunas jarcas amigas. Por el otro lado, por Melilla, el escalón con el esfuerzo principal lo iba a llevar el coronel Godet. Fíjense qué nombres estamos diciendo, ¿no? Dentro también de esa brigada del general Saro estaba el teniente coronel Campins, amigo de Franco, que luego acabaría con él en la Academia General Militar como jefe de estudios y Franco como director de la academia. Luego dense cuenta de todo ese grupo que va a participar en el desembarco de Alhucemas, porque evidentemente cuando llegue la República estarán ocupando los puestos de mayor responsabilidad dentro del ejército. Tras el desembarco de Alhucemas, Franco es ascendido a general de brigada. Estamos hablando de 1926. Tenía tan solo 33 años, era una persona realmente joven para el empleo que ostentaba. De hecho, en estos momentos el general más joven de España, y no sé si de Europa, esto es algo que evidentemente luego la propaganda franquista pues trató de airear, que había sido el general más joven de Europa, el Napoleón de español, etcétera, etcétera. Pero bueno, mitologías aparte, evidentemente sí que debió ser en ese momento, fue sin duda el general más joven de España de su época, porque el general Prim ascendió a general con 28 años. Luego no es del todo cierto que Franco batiera todos los récords hasta ese momento, pero sí que saliendo de la Academia de Infantería de Toledo, llegar a general con 33 años cuando ni siquiera estás en la primera mitad de tu promoción desde el punto de vista académico, cuando has salido de la academia, pues da unas muestras de lo que eran los ascensos por méritos de guerra, ¿no? De lo que podían llegar a implicar los ascensos por méritos de guerra. A Franco, que ni siquiera había hecho el curso de Estado Mayor, porque Fanjul era de Estado Mayor, el propio Millán Astray era de Estado Mayor, el general Godet era de Estado Mayor, que eran en ese momento quizás los militares más preparados, que hablaban idiomas, que habían estado 4 años de formación, además de la formación en la academia militar, en la academia de infantería, en la de caballería, etcétera. Después recibían 4 años de formación con varios periodos de prácticas y eran auténticos eruditos en el arte militar, ¿no? Y nos encontrábamos a estos militares que eran ya del cuerpo de Estado Mayor desde jóvenes, y luego los que podían hacer el curso a posteriori, los famosos diplomados, en los que podemos encontrar, por ejemplo, a Campins, que hizo el curso de Estado Mayor a posteriori. Bueno, pues Franco ni siquiera había hecho curso alguno de Estado Mayor y ya se ve con 33 años, 1926, como general de brigada. Por otra parte, en ese año, en 1926, se va a formar la Alianza Republicana, un grupo que va a aglutinar a los republicanos radicales de Alejandro Lerroux, a Acción Republicana de Manuel Azaña. Esta alianza republicana va a ser clave para todo el devenir de los siguientes años, de los siguientes meses, porque cuando hablamos de republicanos, en toda la serie de la Guerra Civil, si se dan cuenta ustedes, yo siempre hago diferencia entre los partidos republicanos y entre los partidos obreros. Es cierto que el Partido Socialista Obrero Español, por naturaleza, es republicano, pero no es un partido de los considerados republicanos en estos años de la dictadura, o
posteriormente durante la República. Esos partidos son los que conformaban la Alianza Republicana, que inicialmente fueron el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y Acción Republicana de Manuel Azaña. Luego, evidentemente, podemos considerar dentro de ese margen al Partido Republicano Radical Socialista, de Marcelino Domingo, Alorga, de Casares Quiroga, gallegos republicanos autonomistas, etcétera, etcétera, pero será Acción Republicana y el Partido Republicano Radical los que conformen el tronco o la base fundamental del republicanismo español en estos años, que son los que luego van a llevarnos hacia la Segunda República Española. Franco, ya como general de brigada, va a ser asignado a crear la Academia General Militar. La Academia General Militar, sin duda, había sido un éxito que tan solo había durado 10 años y que finalizó por falta de presupuesto. Una idea inicial de Arsenio Martínez Campos, de 1882, en la que se habían formado oficiales del ejército durante 10 años. El objetivo de la academia era aunar a las armas y cuerpos que estaban profundamente divididos, porque los artilleros y los ingenieros que estaban 5 años en sus academias específicas siempre pensaban que tenían una cierta cobertura científica que no tenían sus compañeros de las armas de infantería o de caballería. Esto, además, en un espíritu corporativista muy distinto a los infantes o a los jinetes, pues les motivaba a que se comprometían, una vez que salían de la academia, a rechazar los ascensos por méritos de guerra como una recompensa. Por tanto, los artilleros o los ingenieros muchas veces permanecían en el mismo empleo durante muchísimos años, porque renunciaban a los ascensos por méritos de guerra e iban ascendiendo por orden del escalafón que habían tenido al salir de la academia, no lo que sucedía con infantes o jinetes, como pueden ustedes hacerse cuenta, ¿no? Que a través de los ascensos por méritos de guerra se saltaban unos a otros y haciendo que unos permanecieran 20 o 30 años siendo capitanes y otros pudieran llegar a generales con 33 años de edad. Esta era la realidad dentro del arma de infantería, mientras que los cuerpos de artillería y de ingenieros funcionaban de forma totalmente distinta. Cuando digo 30 años me dirá alguno, ¡qué barbaridad! No, es que desde que salían de la academia hasta que ascendían a comandante, hubo algún caso de, hablo desde que salían de la academia, hubo algún caso de 30 años de servicio. Evidentemente estamos hablando del ejército después de la guerra de Cuba, en la que hay un macrocefalismo muy importante y que solo son los que van a acudir a África a combatir al protectorado los que van a ver cómo sus carreras tienen posibilidades, mientras que el resto pues se van a estancar inexorablemente en los regimientos de guarnición en la península. En 1926, Manuel Azaña recibe el Premio Nacional de Literatura por La vida de don Juan Varela. Es el primer éxito literario de contundencia y de peso que tiene Manuel Azaña, y esto le anima a publicar en 1927 la novela Pepita Jiménez y El jardín de los frailes, que es quizás su obra más conocida. En todo este proceso, Azaña va a vivir en España sin mayores problemas. En 1928 por fin se abre la Academia General Militar, es dirigida por el general Francisco Franco y tiene dentro de sus profesores, evidentemente, a militares africanistas. Los artilleros y los ingenieros van a estar muy en contra de la Academia General Militar de inicio, porque piensan que es una forma, esto lo va a explicar luego Azaña perfectamente en sus diarios, como el cuerpo de artillería se mostró, el arma de artillería, porque en 1928 Primo de Rivera coloca a artilleros e ingenieros como arma y de esa manera les da la misma categoría. Bien, pues esa academia se rodea evidentemente de africanistas que pretende dar un espíritu a los cadetes muy en la línea de lo que ellos consideraban ser un buen militar, un militar de campaña, un militar de operaciones, y no en la línea del militar científico, que era por lo que abogaban pues los artilleros o los ingenieros. En 1928 también Manuel Azaña va a intervenir en la Junta del Círculo de Bellas Artes y evita que se fusione el Ateneo con el Círculo de Bellas Artes porque considera que son cosas totalmente distintas, ¿no? Al año siguiente, en 1929, Manuel Azaña se casa con Dolores de Rivas Cherif, la hermana de Cipriano Rivas Cherif,
que ya mencionamos, era alguien que tenía una relación muy estrecha con Manuel Azaña. Se casa en Madrid, en la iglesia de San Jerónimo, y el matrimonio se va a dirigir a Francia y posteriormente a los Países Bajos después del evento. Azaña es una persona culta, que habla muy buen francés, que conoce muy bien la República Francesa, en la que por supuesto va a inspirarse las más de las veces, incluida en las reformas militares que va a liderar a partir de 1931 y que veremos en el capítulo posterior. Y Francisco Franco, al mismo tiempo, continúa con éxito como director de la Academia General Militar. 1930 es un año crucial. Primero, Manuel Azaña publica La Corona, que es un drama dedicado precisamente a su esposa, a Dolores de Rivas Cherif. Es elegido representante nacional de Acción Republicana. 1930 es un año crucial. En el mes de enero, acosado por compañeros militares y abandonado por el rey, Miguel Primo de Rivera, enfermo además de diabetes, gravemente enfermo, de hecho moriría 6 semanas después, presenta su dimisión, y a partir de ahí le va a sustituir el general Dámaso Berenguer, precisamente uno de los protagonistas del desastre anual, en lo que se va a denominar la dicta blanda. Se relajan mucho los resortes de represión del régimen, se es mucho menos lesivo con el tema de la prensa. Luego tenemos al presidente del Ateneo en agosto en el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián, como saben, es la reunión que va a tener lugar las fuerzas republicanas, catalanistas, representadas por Desguadet de Estat Catalán, que es el partido separatista catalán, por Nicolau Daubert de Acción Republicana, también estaría Carrasco y Formiguera del mismo partido, de Acción Republicana, el partido catalanista. Allí está representando no al Partido Socialista Obrero Español, pero sí como observador, Indalecio Prieto, y luego ya como parte de los partidos republicanos, Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, la derecha liberal republicana, que era un grupo de personajes que venían de la monarquía, sobre todo del Partido Liberal, donde estaban liderados por Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro de la Guerra, dentro de los partidos dinásticos, también Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura. Bien, pues todos estos conforman el Pacto de San Sebastián, de la que no hay, por supuesto, constancia escrita, del que no hay constancia escrita, sí que la tenemos a través de las referencias que se hacen en muchos documentos, pero no se dejó ningún acta, por supuesto, porque se hacía en estos momentos en la más absoluta clandestinidad. Bien, pues ahí se inicia el famoso Comité Nacional Revolucionario, que se marca como objetivo, a través de un golpe de Estado militar, desbancar la monarquía e instaurar una república en España. Esto va a llevar a los famosos hechos del 12 al 15 de diciembre de 1930, con esa descoordinación que hubo entre la huelga general revolucionaria que tenía que liderar el Partido Socialista Obrero Español, con el golpe de Estado militar que se produjo 3 días antes de la fecha prevista. No sabemos todavía muy bien por qué o cuáles son las razones. Todo esto lo tienen también en el capitulado Hacia la Guerra Civil. En Jaca, el capitán Fermín Galán se levanta en armas para traer a la República, pero está solo, es detenido junto con otros oficiales. Entre los oficiales que forman parte de ese tribunal que va a juzgar a Fermín Galán y a García Hernández y a otros oficiales, está precisamente el director de la Academia General Militar, Francisco Franco. También estaría Miguel Campins, que era el jefe de estudios. Como estaban destinados en la misma región militar, pues van a ser llamados para formar parte de esos tribunales, y por lo tanto fueron conocedores de primera mano de esa sentencia de muerte para los capitanes Fermín Galán y García Hernández. No sé hasta qué nivel de responsabilidad tendría Francisco Franco en lo que es esa sentencia. El 15 de diciembre, precisamente, el hermano de Franco, Ramón, junto con Gonzalo Queipo de Llano, el general revolucionario y republicano, continúan con el intento de golpe de Estado, en este caso en Cuatro Vientos, tomando la base de Cuatro Vientos. Es un fracaso, huyen a Francia, primero a Portugal y luego a Francia, de tal manera que podemos ubicar a Queipo de Llano, a Ramón Franco Bahamonde con Indalecio Prieto
o con Francisco Largo Caballero. Luego, como ven, bueno, pues después los cuatro se verían enfrentados en bandos distintos en la guerra civil, paradojas de la vida, ¿verdad? Cabanellas, el general Cabanellas es otro de los que participa en todos estos actos conspiranoicos, igual que el general López de Ochoa. Como ven, medio ejército está a favor de traer a la República, hasta que llegamos al 14 de abril de 1931, y ya saben ustedes lo que pasa, el advenimiento de la República después de las elecciones municipales del 12 de abril, y aquí lo vamos a dejar. En el siguiente capítulo, y ya por fin cerramos este ciclo, hablaremos ya del pensamiento entre Azaña y Franco y Azaña a partir de aquí, a partir de 1931, que es cuando por primera vez se van a conocer o van a tener noticias el uno del otro, porque probablemente o casi con toda seguridad hasta el 14 de abril de 1931 Azaña no sabría quién era Franco y Franco no sabía quién era Azaña, o si lo sabía eran por el conocimiento del Comité Revolucionario que salía en la prensa, porque Azaña no va a formar parte de aquellos que son juzgados del Comité Revolucionario porque fueron detenidos después de este intento del golpe de Estado del 15 de diciembre, cuyo juicio sería en el mes de marzo. Ahí estaría precisamente Largo Caballero, estaría Niceto Alcalá Zamora, estaría Albornoz del Partido Republicano Radical Socialista, defendidos precisamente por Victoria Kent, algunos de ellos, otros por Ángel Osorio, mientras que huidos, bueno, pues consiguen estar Manuel Azaña, Indalecio Prieto, etcétera, etcétera, los dos militares que hemos mencionado antes, Gonzalo Queipo de Llano y Ramón Franco. Bien, pues aparte de las noticias que pudiera tener a través de ese comité revolucionario o a través de su propio hermano, pues no habría muchas más noticias, y evidentemente Azaña conocería mucho más a Ramón que a Francisco, ¿no? Es evidente. Bueno, pues aquí, como digo, lo vamos a dejar, y en el siguiente episodio pues hablaremos de las relaciones entre ambos, de el pensamiento entre ambos a partir del 14 de abril de 1931 y hasta 1935, que es cuando volveremos a reanudar la serie hacia la guerra civil. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, nos vemos en el siguiente, gracias.